Hola, buenas tardes. Somos estudiantes del doctorado en Investigación Educativa de la UNI Puebla. Somos Sharon, y Reddy. y esta tarde vamos a tocar el tema del conocimiento y la transformación de la práctica educativa, así como La práctica reflexiva y la práctica docente. dentro del seminario de innovación en los procesos didácticos. Comenzamos. Conocer y transformar la práctica educativa. Para poder transformar a la práctica educativa, primero debemos de conocerla. Encontramos una frase importante. No se puede transformar lo que no se conoce. Y hablando de la práctica educativa, para poder conocerla tenemos que realizar una investigación. Sabemos que la práctica educativa debe mantenerse en un constante cambio a fin de mejorar el ámbito educativo. Tenemos dos puntos, uno que es teórico y uno que entra en la acción misma. En la parte teórica, donde desarrollamos y conocemos la formación del docente. La práctica cotidiana va en cuanto a la acción, donde intervienen muchos otros factores, como son sus valores, las creencias, costumbres, incluso sus emociones, su ética, todo esto dentro de un contexto. Esto va a enriquecer la variedad curricular dentro del sistema educativo. Presentamos una imagen de las mariposas para señalar la transformación que tiene el docente, desde las aulas en donde se prepara hasta el desarrollo con sus educandos. La Red Nacional de Investigación y Mejoramiento de la Práctica Educativa, mejor conocida como Red de la Práctica, señala que ésta debe observarse e investigarse. Esto lo hace a través de redes y grupos de trabajo y de colaboración. Uno de los autores que trabajan en la investigación de la práctica educativa es Ledesma. Para él, la práctica es una actividad intencionada, cotidiana y recursiva, que se despliega en determinados marcos institucionales. La define como recursiva por la repetición de las acciones en condiciones más o menos semejantes que se dan dentro del aula. Gicot es otro de los investigadores de la práctica. Él señala 3 momentos para su estudio: la descripción, la narración y la valoración. En el primero se describen una a una las acciones que realiza el docente. En la narración se localizan las reglas que articulan esas acciones, es decir, se identifica la práctica cotidiana. Por último, se valora la efectividad de dichas acciones dentro de la práctica de acuerdo con los criterios de la efectividad educativa y las reglas de la profesión en sí. Bajo la misma propuesta de Ricot, se identifican 2 dimensiones del concepto de educación: descriptivo-narrativa y prescriptivo-valorativa. En la primera se explica cómo es y o cómo se lleva a cabo. En la segunda se plantea cómo debería de ser esta. Es decir, primero explicar y comprender esas acciones cotidianas, incluyendo del docente sus valores, sus propósitos y creencias, para después poder valorar el grado de educabilidad de esas acciones, para determinar lo bueno y lo deseable, lo inadecuado y lo que debe ser superado. Otro de los autores de investigación de la práctica es Martínez Rosas, quien señala a la práctica como una totalidad articulada, con direccionalidad y movimiento, constituida con diversos grados de complejidad, donde se observa la razón que sustenta su existencia, sus características específicas, dirige el sentido y su desarrollo. Para poder desarrollar este conocimiento, él reconoce 3 problemáticas. 1. Concebir y desplegar a la práctica
sin contexto. 2. La concepción de que los sujetos y las prácticas se encuentran determinados por diversos sistemas. Y 3. La concepción de que las prácticas y las acciones están supeditadas a su propia anulación. La práctica docente reflexiva es una estrategia de cambio que sirve para mejorar la calidad en la educación. Es un proceso importante para el desarrollo profesional del docente, ya que de ahí emanan o surgen temas de investigación. La práctica reflexiva inicia en los Estados Unidos, Europa y América Latina en la década de los 80. Se introduce en la formación del docente como metodología formativa. El punto de partida son las experiencias de cada uno de los docentes dentro de su aula y la reflexión sobre su labor docente. La práctica reflexiva fue iniciada por Donald Schoen al realizar sus investigaciones con los practicantes. Él observó que ellos aprendían escuchando, observando, actuando y supervisando su labor docente. Es decir, aprendían reflexionando ellos solos y con sus tutores. John Dewey nos dice que podemos reflexionar casi sobre todas las cosas desde el momento en que pensamos en ellas, pero que una reflexión analítica solo se aplica cuando se tienen problemas reales, es decir, la reflexión no solo se reduce a pensamientos, más bien es una práctica de los profesionales que analizan e interpretan situaciones en las que están inmersos, emiten juicios sobre el contexto donde están en busca de soluciones reales y no teóricas. Según Sean Gilliam y Totnem, existen 3 clases de reflexión. Reflexión sobre la práctica. Es un saber en la acción. Se da en la labor diaria del docente que gira en torno a un hecho específico y que obliga al maestro a reaccionar de forma espontánea, por lo que es importante que cuente con un abanico de conocimientos teóricos prácticos, así como experiencias personales. Reflexión en la práctica. Surge de la sorpresa ante lo inesperado, es decir, cuando se dan situaciones en el cual el docente responde de forma espontánea y rutinaria, que tiene como consecuencia resultados agradables o desagradables, por lo que el maestro se hace preguntas de acuerdo a su actuación, buscando nuevas estrategias de acción o mejorarlas. Reflexión para la práctica. Este conocimiento analiza las 2 anteriores en relación a la situación y su contexto. Hace que el maestro se anticipe a los problemas, necesidades o cambios que él prevé en el ámbito de su intervención educativa. Según Mannen, la práctica reflexiva presenta 3 niveles distintos. El primer nivel consiste en elegir y aplicar las estrategias didácticas que se van a utilizar en el aula. En el segundo nivel, se reflexiona sobre las consecuencias que pueden tener determinadas estrategias
de los currículos, de los supuestos que van inmersos en las prácticas específicas del aula. Y en el tercer nivel se cuestiona el criterio ético, normativo y moral. Spar, Langer y Colton detectaron la existencia de tres elementos del pensamiento reflexivo. Elemento cognitivo. Hace referencia a los conocimientos propios que un docente debe poseer. Es fundamental para tomar buenas decisiones. Elemento crítico. Se relaciona con los aspectos éticos de la compasión y la justicia social. Por último, tenemos al elemento narrativo, que se relaciona con las narraciones de los docentes sobre sus experiencias, vivencias en el aula, lo que comúnmente se conoce como diario docente. En conclusión, el proceso reflexivo docente implica una construcción y reconstrucción de conocimientos sobre la enseñanza, el aprendizaje, el entorno y los procesos educativos, tomando en consideración las múltiples experiencias vividas y compartidas. Son conocimientos que llevan al docente a tomar decisiones sobre la enseñanza, sobre la planificación docente y también sobre su práctica educativa. Se fomenta el espíritu indagador e investigador para mejorar la práctica docente.